Durante generaciones, los científicos nos han contado la misma historia sobre el Gran Cañón. El agua lo talló, el tiempo le dio forma, 2.000 millones de años de geología apilados y abiertos en canal por el río Colorado. Fin de la historia. Pero hay un texto escrito hace más de 2.000 años, preservado en las montañas de Etiopía, que describe este lugar exacto por su nombre, y no describe una formación geológica, describe una prisión, una cámara sellada, excavada en la tierra por mandato divino para contener algo tan peligroso, tan poderoso y tan imposible de matar que la destrucción no era una opción. El libro de Enoc dice que lo que vive bajo el Gran Cañón no fue puesto ahí por accidente, fue puesto ahí por Dios, y el cañón mismo, la herida, el corte de 1,5 kilómetros de profundidad, la mayor cicatriz geológica de Norteamérica es la cerradura. Esto no es mitología, no es una leyenda local, es lo que dice el texto, en lenguaje llano, en pasajes que la Iglesia Occidental retiró antes de que la mayor parte del mundo tuviera la oportunidad de leerlos. ¿Qué vivía realmente bajo el Gran Cañón? ¿Por qué fue sellado ahí? ¿Y por qué el texto advierte en su pasaje final sobre este asunto que el sello nunca se diseñó para durar para siempre? El pasaje con el que trabajamos hoy viene de una sección de la tradición manuscrita de Enoc, que los especialistas han designado como Enocuma, una subcolección dentro de los fragmentos de Enocueva 4 de Qumrán. Los fragmentos físicos se custodian en el santuario del Libro de Jerusalén. Casi todo ese catálogo está disponible para los investigadores. Esta sección no. Lo que sabemos de su contenido viene principalmente de dos fuentes: la tradición manuscrita GS etíope preservada en Aksum y un registro paralelo de fragmentos arameos referenciado en las notas privadas de investigación de Florentino García Martínez, el especialista español que pasó décadas en la Universidad de Groninga catalogando los fragmentos de los rollos del Mar Muerto. García Martínez hizo referencia a una subsección del material enóquico que llamó el pasaje del techo occidental, un pasaje que describe una ubicación geográfica en un lenguaje que no correspondía a ningún sitio conocido del antiguo Próximo Oriente. Publicó 2 frases sobre él. El resto no lo publicó. Colegas que vieron el borrador completo antes de la publicación han dicho, en relatos separados, que sus notas sobre esa sección eran las más detalladas que produjo sobre cualquier pasaje de Enoc, y que la decisión de no incluirlas no fue solo suya. El pasaje completo, tal como se conserva en la versión etíope, lleva el encabezado las palabras acerca de los atados y del lugar de su custodia, y lo que describe, con un detalle estratificado a lo largo de más de 30 versículos, es una cámara. No una metáfora de una cámara real, bajo un lugar real, que contiene seres reales cuyos nombres el texto registra uno por uno. Jorge Nickelsburg, profesor emérito de la Universidad de Iowa y figura fundacional en los estudios enóquicos, ha escrito que los pasajes geográficos de la tradición de Enoc son las secciones menos estudiadas y más consistentemente evitadas de toda la tradición manuscrita. No dice por qué se evitan. La evitación misma es la respuesta. Esto no es una reinterpretación, no es un especialista leyendo geografía moderna hacia atrás sobre poesía antigua. El texto describe rasgos físicos específicos, la profundidad, el color de la piedra, el sonido que se alza del lugar a determinadas horas, y describe esos rasgos como un alcaide describe una prisión con el lenguaje plano y detallado de alguien que necesita que el registro sea exacto. Cuando pones esas descripciones al lado de la geología real del Gran Cañón, la correspondencia no es vaga. Es específica de maneras que no deberían ser posibles para un escritor que vivió en el siglo III a.C. Los seres descritos en el pasaje no son los vigilantes. Los vigilantes, los 200 seres que descendieron a la tierra en el tiempo anterior al diluvio, que tomaron esposas humanas y corrompieron la tierra, o fueron atados y arrojados a la oscuridad bajo las colinas de Dudael, según los capítulos 10 al 16 de Enoc. Ese juicio está en la traducción estándar. Lo que no está en la traducción estándar es el relato aparte de su descendencia. Los Nefilim
Los gigantes nacidos de la unión entre vigilante y humana no podían ser atados de la misma manera que sus padres, porque solo eran la mitad de lo que sus padres eran. El elemento divino que llevaban dentro estaba diluido, pero seguía estando ahí. Y por esa divinidad diluida, dice el texto, no podían ser destruidos por completo. El diluvio mató sus cuerpos cayeron. Pero lo que el texto llama la fuerza animadora, la fracción divina que llevaban dentro, no murió con el cuerpo, persistió, necesitaba ir a algún sitio. Y Dios, según el pasaje, no permitió que fuera libre. Y esto es lo que lo vuelve más extraño. El texto nombra a los seres sellados en la cámara occidental. 7 son nombrados específicamente, y cada nombre lleva un atributo. Una descripción de lo que hacía a ese ser en particular demasiado peligroso para liberarlo. El primero se llama Mahazael, cuyo nombre en arameo se traduce aproximadamente como el que ve a través de la piedra. El texto dice que su percepción no podía bloquearse con barreras físicas. Los muros no significaban nada para él. La distancia no significaba nada. El segundo es Kazdaye, descrito como aquel cuya voz rompe lo que está entero. Un ser cuyo sonido, según el pasaje, podía fracturar la piedra y partir la madera a distancia. El tercero es Refael, no el arcángel del mismo nombre, sino un nefilim que lleva el nombre de su padre vigilante, descrito como poseedor de una fuerza que ninguna restricción física podía sostener. Las cadenas se rompían, los muros se derrumbaban. Solo la tierra misma, en cantidad y profundidad suficientes, podía contenerlo. Cuarto se llama Arcón en el texto Ges, una transliteración que los especialistas de la Universidad Hebrea han señalado que no aparece en ninguna otra parte de la tradición manuscrita del Enoc etíope, lo que sugiere que puede conservar un nombre más antiguo que la propia lengua Ges. El texto dice que Arcón no podía ser dejado inconsciente. El sueño no le llegaba. La sedación no funcionaba. Estuvo consciente de forma continua desde el momento de su sellado hasta el presente, consciente de dónde estaba, consciente de la piedra que tenía encima, consciente de que el mundo continuaba sin él. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. El quinto y el sexto se describen como gemelos, nacidos del mismo padre vigilante y de la misma madre humana, inseparables en vida y sellados juntos en la muerte. El texto Ges los llama simplemente los 2 que se mueven como uno y no registra sus nombres individuales. Solo señala que nombrar a uno sin nombrar al otro causaba, según la experiencia de los escribas que trabajaron con este pasaje, una sensación física de error que no podían describir con palabras. El séptimo, el último y el que recibe más espacio en el pasaje se llama Oganak. El texto lo conecta directamente con el ojíblico de Basán, descrito en el Deuteronomio como el último de los gigantes refaitas, un rey cuya cama de hierro medía 4 metros. Oganak se presenta como el progenitor de Jog, el origen del linaje sellado bajo la tierra, mientras sus descendientes caminan por la superficie durante generaciones. El texto dice que es el más antiguo de los 7, y el más antiguo siempre es el más peligroso. Del cuarto al séptimo se describen colectivamente como los que lo recuerdan todo, cada muerte humana, cada acto de corrupción que enseñaron sus padres, cada pieza de conocimiento prohibido que pasó de vigilante a humano. El texto dice que esos 4 conservan la memoria completa de todo ello, y que esa memoria era en sí misma el peligro, porque un conocimiento de esa profundidad, sostenido en una mente que no es del todo humana, se convierte en una especie de arma que no necesita manos, y aquí es donde se vuelve perturbador. El texto no describe seres pequeños. El pasaje es específico con la escala del mismo modo en que es específico un documento de construcción. No por dramatismo, sino porque las dimensiones de la cámara tenían que coincidir con las dimensiones de lo que iba a contener. Los seres se describen con una altura de 30 codos. Un codo son unos 45 centímetros. 30 codos son casi 14 metros. Estas no son criaturas que quepan dentro de una estructura humana. La cámara construida para contenerlos, según el texto, desciende 300 codos por debajo de la superficie de la Tierra, unos 135 metros en línea recta,
y se extiende lateralmente una distancia que el texto Hess describe como más ancha que cualquier ciudad de los hombres. El Gran Cañón, en su punto más profundo, desciende más de 1800 metros. La cámara sellada, según Enoch, no está en el fondo, está en las paredes, excavada en la piedra estratificada a una profundidad que la superficie no alcanza, accesible por pasajes que el texto dice que fueron cerrados con piedra del color de la sangre vieja. Y eso coincide casi exactamente con la capa de esquisto Acatai del Gran Cañón. Un estrato rojo profundo y distintivo, situado a unos 330 metros por debajo del borde, y aquí está la parte que no debería ser posible. La capa de esquisto Acatai no fue identificada y nombrada por los geólogos occidentales hasta 1882. El libro de Enoch, en su forma aramea más antigua, es más de 2000 años anterior. El texto no la llama esquisto Acatai, la llama la piedra roja del techo, la describe como la capa marcadora, la señal visible, legible desde arriba, que indica dónde se asienta la cámara por debajo, un marcador geológico usado como dirección espiritual. El texto dice que cualquiera que sepa lo que hay que buscar puede pararse en el borde y ver exactamente dónde está la puerta cerrada. En abril de 1909, un explorador llamado Ye también publicó un relato en el Arizona Gazette describiendo una expedición a las zonas bajas del Gran Cañón bajo el patrocinio de la institución Smithsonian. También informó de haber encontrado una serie de cuevas excavadas en las paredes del cañón a una profundidad coherente con la capa de piedra roja. La profundidad específica que registró sitúa la entrada de esas cuevas a unos 330 metros por debajo del borde, exactamente la misma profundidad que el texto de Enoch identifica como la capa marcadora. Dentro de esas cuevas, Kincaid informó de haber encontrado artefactos distintos a cualquier cosa asociada con las culturas nativas americanas conocidas. Grandes tablillas de piedra cubiertas de marcas de estilo jeroglífico, urnas, armas de una escala que sugería usuarios de un tamaño físico extraordinario, astas de lanza demasiado largas y demasiado pesadas para que un humano ordinario las manejara con eficacia. Y restos momificados, no los restos de humanos ordinarios, restos de seres significativamente más grandes que cualquier esqueleto humano registrado. El artículo afirma que el mayor de esos restos medía más de 2,70 metros. Hyde declaró que la institución Smithsonian había sido notificada y que un equipo dirigido por un profesor llamado Zaha Jordan se había hecho cargo de todo lo recuperado en el sitio. La institución Smithsonian ha declarado desde entonces que no tiene registro de esa expedición, ningún registro de J.G. Kincaid, ningún registro del profesor Snake a Jordan, ningún registro de recuperación de artefactos en el Gran Cañón en 1909 que coincida con la descripción de Kincaid. El artículo original del Arizona Gazette, fechado el 5 de abril de 1909, existe. Ha sido fotografiado y archivado. La negación del Smithsonian nunca ha explicado el artículo, solo ha negado el registro. Y lo que los lectores modernos no se dan cuenta es esto. La ausencia de un registro no es lo mismo que la evidencia de que algo no ocurrió. Las instituciones pierden registros, y los registros también se retiran. En 2019, un equipo de investigación presentó una solicitud de libertad de información al Smithsonian pidiendo cualquier documentación relacionada con recuperaciones de artefactos en el Gran Cañón entre 1900 y 1920. Smithsonian respondió que no existía ningún documento relevante. El equipo pidió entonces la documentación de la respuesta misma, el registro interno de cómo se había procesado la solicitud. Esa segunda petición fue denegada por motivos que la institución no especificó. Ese mismo año, una prospección sísmica realizada en colaboración entre la Universidad de Arizona y una empresa privada de investigación geológica detectó una serie de anomalías subsuperficiales en la pared oriental del cañón, coherentes con espacios huecos grandes a profundidades de entre 240 y 360 metros por debajo del borde. La prospección se publicó en una revista de geología centrada en cartografía subsuperficial. Señaló las anomalías, las clasificó como potencialmente significativas y recomendó una investigación posterior. Esa investigación posterior no se ha financiado.
El investigador principal de la prospección, cuando un periodista independiente lo contactó en 2022, respondió que sus intereses de investigación actuales habían ido en otras direcciones. La supresión de este material va más profundo que un informe de expedición y una prospección sin respuesta. El Concilio de la Odisea, en el año 364, retiró el libro de Enoc de las escrituras aceptadas por completo. El pasaje sobre el techo occidental, la sección específica que describe el Gran Cañón y la cámara, estuvo entre las primeras secciones extirpadas de las traducciones griegas que circulaban en la Iglesia temprana. Jerónimo, mientras producía la Vulgata latina alrededor del año 400, descartó los pasajes geográficos de Enoc como la invención de una imaginación desordenada, poco familiarizada con la verdadera forma del mundo. Dijo esto sin abordar el contenido de ningún pasaje concreto. Agustín fue más lejos, argumentando en La ciudad de Dios que cualquier texto de Enoc que describiera un juicio divino ejecutado en ubicaciones físicas específicas era una corrupción de la teología auténtica. Ninguno de los dos nombró el pasaje del techo occidental directamente. Los dos construyeron el marco bajo el cual podía apartarse sin ser leído. Harold H. Charles, cuya traducción inglesa de 1906 sigue siendo la referencia occidental estándar, tradujo el Enoc etíope completo, o eso pareció. Los especialistas que han comparado su versión inglesa con el texto fuente, Hess, han identificado un hueco en la sección correspondiente al pasaje de los atados. Su traducción de esa sección es más corta que el original Hess en una cantidad que los investigadores estiman en más de 400 palabras. No dejó ninguna nota al pie, no hizo ningún reconocimiento. La Iglesia Ortodoxa etíope ha preservado el texto completo de forma continua desde el siglo IV. Su versión no tiene ese hueco. En 2016, un equipo de producción documental solicitó un permiso de investigación para acceder a secciones restringidas de las zonas bajas del Gran Cañón, áreas cerradas al público desde los años 70 por regulación del Servicio de Parques Nacionales. La solicitud alegaba intención académica e incluía cartas de apoyo de 2 departamentos de geología. El permiso fue denegado. El equipo volvió a solicitarlo en 2018 con credenciales ampliadas. Denegado otra vez. Una integrante de ese equipo, viajando de forma independiente en 2021, consiguió llegar a una sección de la pared oriental del cañón accesible por una ruta que no estaba formalmente prohibida. Informó de haber observado una serie de aberturas en la capa de esquisto Akatay que parecían demasiado regulares para ser erosión natural, espaciadas de forma uniformes en anchura, a una altura de unos 15 metros sobre el suelo del cañón. Las fotografió con un teléfono satelital. Cuando intentó transmitir las fotografías, la transmisión falló repetidamente. Y para cuando llegó a un lugar con señal fiable, las fotografías ya no estaban almacenadas en el dispositivo. Ahora déjame ser claro. No estoy diciendo que haya seres de 14 metros sentados en una cámara bajo el cañón ahora mismo, plenamente conscientes, esperando. No estoy diciendo que la expedición de Kinkaid encontrara exactamente lo que el texto predijo que encontraría. Los documentos antiguos cargan siglos de copia, de interpretación y de error humano. El texto Hess ha pasado por decenas de manos a lo largo de 2000 años. Eso introduce variación. Eso introduce la posibilidad del adorno. Pero lo que el texto describe, leído sin el filtro de siglos de descarte institucional apilado encima, coincide con el Gran Cañón con una especificidad que un escritor del siglo III a.C. no debería poseer. La profundidad de la cámara, la capa marcadora de piedra roja, la dirección, el texto lo llama sistemáticamente el techo occidental, y el Gran Cañón se sitúa en las extensiones occidentales del continente norteamericano, un continente del que el mundo antiguo no tenía ningún conocimiento documentado, la escala de lo que fue sellado. La anomalía sísmica, situada exactamente a la profundidad que identifica el pasaje, y el relato de Kinkaid, que nadie ha refutado nunca con éxito, solo negado, describiendo restos a una profundidad y en una ubicación que el pasaje de Enoc, escrito 2000 años antes, ya había marcado en lo que equivale a un mapa. El texto no dice quién es responsable de renovar el sello, no dice si alguien lo ha hecho. El cañón sigue ahí.
La capa de esquisto Acatai sigue visible desde el borde, roja e inconfundible, situada exactamente a la profundidad que describe el texto. Los espacios huecos detectados por la prospección sísmica de 2019 siguen ahí sin examinar bajo la pared oriental. El archivo del Smithsonian sigue cerrado. El manuscrito etíope sigue en Aksum, detrás de una puerta que el mundo exterior no ha abierto en 2 siglos. Y el pasaje de los atados sigue dentro de ese manuscrito, en la lengua en la que ha estado siempre, describiendo lo que se puso ahí, por qué y qué ocurre cuando la edad del techo termina. El versículo final del texto sobre este asunto no acaba con consuelo, acaba con una condición. El sello aguanta, dice el pasaje, mientras la instrucción divina que lo mantiene sea renovada activamente. No es una cerradura pasiva, es una activa, algo más parecido a una puerta que hay que mantener cerrada desde fuera, no a un pestillo echado desde dentro. El texto dice que en la edad de la generación final, la generación que sostiene todo el conocimiento en una sola mano, la renovación del sello se convierte en responsabilidad de quienes saben que el sello existe. La ignorancia, implica el pasaje, no es protección, es el mecanismo del fallo. A ciertas horas antes del amanecer, personas que han acampado en el suelo del cañón han informado de un sonido que se alza de las paredes, no viento, no agua, algo más bajo, algo que no se repite a intervalos regulares como se repiten los sonidos naturales. El servicio de parques lo atribuye a la expansión térmica, la roca contrayéndose a medida que baja la temperatura, y eso es, casi con toda seguridad, lo que es casi. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.